Bueno, lo primero sería definir qué es una matriz, ¿no? En pocas palabras, en español, ¿sí? ¿Sí investigaron qué era una matriz? ¿Es un conjunto de ecuaciones? Podría ser, ¿por qué no? ¿Un arreglo bidimensional de números? Uy, sí, no, sonó bonito la palabra bidimensional. Una matriz simplemente es una tabla, es una forma de organizar datos de forma rectangular por medio de una tabla. Eso es una matriz. ¿Sí? Entonces aquí coloqué una definición muy simple de matriz. Entonces, matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de datos. ¿Sí? Una tabla de datos. Los datos podrían ser números, pueden ser figuras, pueden ser símbolos, bueno, todo lo que a usted se le ocurra que pueda llegar a organizar en una tabla. Ejemplos de matrices. Ahí coloqué dos ejemplos. Uno, un horario de clase. Entonces, el horario de clase es un arreglo de datos, de información, ¿no? Entonces, aquí, a ver, zoom para mirar. ¿Sí? Entonces, por ahí busqué una imagen de un horario de clase. ¿Sí? Entonces, tenemos matemáticas, ciencias naturales, artística, ética, religión. ¿Sí? Esa es la matriz. Y en la matriz, cuando las matrices tienen contexto, cuando tienen algún objetivo, por lo general aparecen con etiquetas. Las etiquetas nos ayudan a entender la tabla, ¿no? Entonces, aquí las etiquetas serían los días de la semana, ¿no? Aquí también faltaría introducir información, otro tipo de etiqueta, que sería la hora, ¿no? La hora donde va la clase. Entonces, tenemos unas etiquetas de días y otras etiquetas de horas. Y la información es la matriz. ¿Sí? Entonces, cuando uno le da contexto a una matriz, vienen con etiquetas. ¿Sí? Por aquí también, otro ejemplo que uno suele trabajar en matrices, pues sería un calendario, ¿no? Entonces, me buscó una foto, una imagen de calendario de febrero 2021. ¿Sí? Entonces, aquí la matriz, los datos serían números. Las etiquetas, aquí hay unas etiquetas para días de la semana. ¿Sí? Aquí también podríamos colocar otro tipo de etiquetas. ¿Qué etiquetas irían en este lado? ¿Esto de qué nos habla? Toda esta información. Semanas. Semanas. Entonces, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. ¿Sí? Pero esa etiqueta por lo general no se trabaja. Bueno, entonces cuando las matrices, cuando las tablas tienen algún contexto, pues entonces aparecen las etiquetas. Bueno, esa es una matriz. ¿Sí? Los datos que en una matriz, bueno, los datos en una matriz se dividen en filas y columnas. Entonces, cuando usted ve una tabla, por ejemplo, usted trabaja una tabla de Excel, pues estás familiarizado con el concepto de fila y columna, ¿no? Cuando los datos se colocan de forma horizontal, ¿sí? Estos datos, este conjunto de datos en forma horizontal, representan las filas. Y los datos vistos en forma vertical representan las columnas. Entonces, toda matriz se divide por filas y columnas. ¿Sí? Una matriz con m filas y n columnas se dice que es una matriz de tamaño m por n, que se puede representar de esta forma. M cruz n. Ese es el tamaño de la matriz. ¿Sí? Los datos que conforman la matriz también se conocen como componentes o entradas. ¿Sí? Entonces, aquí las componentes o las entradas serían las clases. Aquí serían los días. Bueno, si las entradas de la matriz son números, la matriz se llama matriz numérica. Esas son las que nos interesan a nosotros, matriz de números, para poder operarlos. Si los números son números reales, entonces la matriz se llama matriz real. Esa es la que vamos a trabajar nosotros. Nosotros vamos a trabajar con matrices reales. Si los números fueran de pronto números complejos, entonces trabajaríamos con matrices complejas. ¿Sí? Y existe toda una álgebra para las matrices complejas. Nosotros simplemente nos vamos a quedar en las matrices reales. Ahora, cuando usted tiene una tabla de números, entonces en una tabla de números por lo general uno tiene una cuadrícula, ¿no?
¿Sí? Aquí no le voy a dar contexto. Si uno no le da contexto, pues no debería tener etiquetas. Entonces, en las tablas a veces quedan espacios vacíos, ¿no? Lo bueno es que cuando uno trabaja con matrices numéricas, esos espacios vacíos los puede llenar por ceros. ¿Sí? Y para no estar haciendo toda una cuadrícula, para separar los números, ¿sí? Para organizarlos, pues simplemente dejamos un pequeño espacio, lo suficientemente grande como para que se diferencien los números que la componen. ¿Sí? Y en vez de encerrarlos en un rectángulo, vamos a utilizar 2 corchetes. También se podrían utilizar 2 llaves, se pueden utilizar 2 paréntesis. ¿Sí? Pero la notación más habitual es por medio de corchetes. Entonces, simplemente para no estar escribiendo cuadrículas. ¿Sí? Esta es la forma de representar nosotros las matrices. ¿Sí? Cuando estemos trabajando teóricamente, pues teóricamente no le vamos a colocar etiquetas. Ya cuando uno se va a un ejemplo contextualizado, entonces esa matriz, esos valores representan algo. Entonces aparecen las etiquetas. ¿Sí? Si no necesitamos mostrar una matriz, sino simplemente hablar algo de las matrices, por ejemplo, operaciones de matrices, qué se pueden hacer con matrices, entonces simplemente denotamos la matriz con una letra. ¿Sí? Entonces, las letras que utiliza son letras mayúsculas. Esa es la forma de representar las matrices, por medio de letras mayúsculas. Bueno, forma generalizada para una matriz de M por N. Aquí yo escribí un poquito. ¿Sí? Una matriz de M filas y N columnas se puede representar de las siguientes formas. Hay 2 formas, aquí están las 2. Esta grandota es la forma expandida y esta pequeñita, que es la forma resumida. ¿Sí? La forma resumida sirve bastante para escribir operaciones de matrices, a veces para definir matrices. Se puede definir una matriz con esto que tenemos acá. Ya vamos a ver más adelante cómo. Más adelante tengo algunas definiciones de matrices utilizando esta notación. Bueno, teóricamente, si nos dicen una matriz de M filas con N columnas, entonces, ¿quién es M? Pues M puede ser un número, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 1.000.000, y N pasa lo mismo, ¿no? Entonces, teóricamente, pues no conocemos el tamaño real de la matriz. Entonces, en teoría, tiene M filas, ¿sí? Y tiene N columnas. Pero en realidad no conocemos el tamaño. Entonces, como no conocemos el tamaño, teóricamente, pues no podríamos utilizar letras diferentes para las componentes. Entonces, ¿cómo se soluciona? Utilice solo una letra. Pero si solo utilizo la letra, pues todo va a quedar igual, ¿no? Todos tienen entrada A. Entonces toca hacer una diferenciación entre las A que hay ahí. Y eso se puede lograr trabajando con un doble subíndice. Entonces, el primer subíndice que voy a utilizar es para la fila. Entonces voy a colocar A1, 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 A1. ¿Sí? Entonces, esas que están ahí representan las que están en la primera fila, ¿no? Para la segunda fila, A2, 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 A2. ¿Sí? Así sucesivamente, hasta la última. Bueno, antes de llegar a la última, quise parar en una fila que la voy a llamar la fila I. La iésima fila. A sub I, A sub I, A sub I, A sub I. ¿Sí? Teóricamente la matriz tiene M filas, entonces seguimos y el último subíndice sería M. A sub M, A sub M, A sub M, A sub M. Entonces, primer subíndice para indicar la fila. Pero si dejamos solo un subíndice, de todas formas, en cada fila, todos quedarían iguales. A sub 1, a sub 1, a sub 1, a sub 1, y no se nota la diferencia. Entonces, por eso se utiliza el segundo subíndice. El segundo subíndice nos indica la columna. Entonces, los que están en la primera columna. Entonces, 1, 1, 1, 1. Los que están en la segunda columna. 2, 2, 2, 2. Así sucesivamente hasta la última columna. Bueno, dejé este espacio para teóricamente representar la columna J. Entonces, J, 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 J. Y llegamos hasta la última, que en teoría sería N. N,
N, N y N. ¿Sí? Aquí abajo, donde estoy marcando, se ve el tamaño de la matriz por medio de los subíndices. Entonces aquí tenemos una matriz de tamaño M por N. ¿Sí? Entonces hay que utilizar doble subíndice. Bueno, quise dejar esta columna y la fila simplemente como para definir lo que es las filas, ¿no? Entonces decimos que las filas es el conjunto de datos que se escriben de forma horizontal. Entonces aquí voy a subrayar esta fila que tengo acá. ¿Sí? Esta es la fila I, que uno llamaría iésima fila. ¿Sí? Que la pueden notar como un F sub I. ¿Quién es la iésima fila en teoría? Pues todo depende del valor que le dé ahí en realidad. Esta es una fila que usted puede ir moviendo teóricamente. Cuando I vale 1, estaríamos hablando de la primera. Si I vale 2, la segunda. Así sucesivamente. Entonces usted puede ir variando el valor de I desde 1 hasta M. Entonces I se desplaza, toma los valores de 1 hasta M. Entonces, cuando hablemos de la iésima fila representa a cualquier fila. ¿Sí? Y también voy a subrayar entonces la columna que dejé por ahí, que sería la columna J, que la voy a subrayar ahora acá. Esa es la columna J o J-ésima columna. Que en teoría la podemos representar con una C y un subíndice J. J-ésima columna. ¿Sí? Simplemente como para decir que las filas vienen en forma horizontal y las columnas vienen en forma vertical. ¿Quién es la J-ésima columna? Pues teóricamente es cualquier columna, dependiendo del valor que usted le dé a J. Si J vale 1, nos estamos refiriendo a la primera. Si J vale 2, la segunda. Así sucesivamente hasta N. Entonces aquí J toma valores desde 1 hasta N. Ahora, si usted se fija en la iésima fila y J-ésima columna, entonces hay una componente en la intersección. Esa es la componente IJ. ¿Sí? Esa también es otra forma para decir que las entradas de la matriz, los datos que están en la matriz, también se conocen como componentes. Componente IJ, entrada IJ. ¿Sí? ¿Quién es la componente IJ? La componente IJ en realidad es cualquier componente, dependiendo del valor que usted le dé a I y dependiendo del valor que usted le dé a J, ¿no? Si digo componente 2,1, me estoy refiriendo al número que está situado en la fila 2 con columna 1. Ah, aquí está el 2,1. ¿Sí? Entonces, dependiendo de este señor, o sea que este señor teóricamente representa a cualquier componente. Y ahí es donde nace la representación pequeña, la forma abreviada. ¿Sí? En la forma abreviada, pues simplemente escribimos la componente IJ, que en realidad podría llegar a ser todo. Uno se puede imaginar como si esto fuera una pequeña ventana abierta que usted coloca sobre la matriz. Y cada vez que va desplazando, muestra las entradas. ¿Sí? Solo muestra una entrada a la vez. Y usted puede mover esa ventanita por toda la matriz. De tal forma que se vean las componentes. Cuando usted hace esta escritura, pues no se ve el tamaño. Entonces toca agregarle aquí en el subíndice el tamaño. Entonces, M filas, N columnas. Recuerden, ¿no? La primera es para las filas, ¿sí? Y la segunda para columnas. Primera al lado izquierdo. Izquierdo tiene que ver con filas. Derecho, columnas. ¿Sí? La derecha tiene que ver con columnas, la izquierda tiene que ver con filas. Eso es importante más adelante para la multiplicación de matrices. Bueno, cuando uno habla de la iésima fila,
usted podría escribir la décima fila también. Si usted la quiere sacar esa información de la matriz, usted podría simplemente escribirla como un conjunto. Entonces, la décima fila sería a su I1, coma, a su I2, coma, así sucesivamente hasta a su I, N. Esos son los elementos o son el conjunto de números que conforman la décima fila, ¿sí? Aunque la notación de conjuntos no es tan buena, ¿no? Porque algo que uno aprende cuando ve conjuntos que está en la escuela es que si, por ejemplo, voy a escribir aquí abajo una cosa. Si usted tiene el conjunto formado por el número 1, 2, 3 y 1, entonces usted quitaría un 1, ¿no? Porque ¿para qué escribo dos veces el mismo elemento? Entonces, uno no suele repetir elementos, ¿no? Cuando uno escribe un conjunto. Entonces, la notación de conjuntos no es tan buena. Pero entonces, la podía representar de otra forma, ¿no? La puede representar como una matriz de una fila con n columnas, una matriz de 1 por n. Y entonces aquí organiza la información. A su I1, a su I2. ¿Sí? Prácticamente lo que estamos diciendo es que cada fila de la matriz representa también una matriz pequeña. ¿Sí? Eso se conoce como matriz fila. Es una forma horizontal de representar cierta información, matriz fila. Las matrices filas también se suelen conocer como vectores. ¿Sí? Aunque más adelante vamos a ver que en realidad cualquier cosa lo podemos, bueno, cualquier cosa no, pero muchas cosas en la matemática se pueden llamar vectores. Es más, una matriz completa para nosotros más adelante va a ser un vector. Bueno, también podríamos hablar de la columna J décima. Entonces, lo mismo, podríamos sacar los elementos a su 1J, a su 2J, puntos suspensivos, hasta a su, ¿cuál es la última? MJ. Vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Si ustedes lo escriben en conjuntos, puede ser que los números se estén repitiendo, entonces uno no suele repetir los números. Entonces, mejor organícelos de otra forma. Los puede organizar en una matriz. Y como está hablando de columnas, lo organiza en una matriz donde los datos estén hacia abajo. Entonces, a su 1J, a su 2J, así sucesivamente hasta el último dato, a su MJ. Entonces, ¿qué estamos haciendo? De la matriz grande sacamos una matriz pequeña. ¿Sí? En realidad, cuando usted de una matriz grande forma una matriz pequeña, eso se llama una submatriz. Una matriz que se genera a partir de una matriz grande. Y este tipo de matriz la podemos llamar también matriz columna o también vector. ¿Sí? Son solo notaciones, representaciones. Bueno, otro concepto también que se suele definir y que es muy importante en las matrices es la diagonal principal. Y para la diagonal principal la voy a definir a partir de la componente IJ. ¿Sí? Cuando uno trabaja con componente, entonces es fácil definir conjuntos. El problema es saber entenderlos. Entonces, la diagonal principal, ¿qué es? Es el conjunto de entradas de la matriz en donde los subíndices coinciden. ¿Sí? Por ejemplo, en esta matriz, esta matriz, ¿cuántos subíndices pueden llegar a coincidir? Subíndices. 3. A colocar, muy bien. El primero es voy a escribirlo aquí teóricamente, el a su 1, 1, ¿cierto? El segundo sería a su 2, 2. El tercero sería a su 3, 3. Bueno, en teoría, si hubieran más, les voy a dejar aquí puntos suspensivos en el caso general, ¿no? Si hubieran más. Entonces, sería ese conjunto. Nuevamente, si usted no lo quiere escribir como conjuntos, lo puede escribir como una matriz fila o una matriz columna.
a colocarlo aquí como una matriz fila. ¿Sí? Entonces, ejemplo, ¿cuáles son los? Bueno, para este ejemplo, vamos a ver si entendemos la estructura de la matriz, todas las definiciones. Entonces, coloqué una matriz. Primero, pregunta, ¿de qué tamaño es esta matriz? 4 por 3, ¿no? 3. 3 por 4. 3 por 4. Por 3 3. por 4. 3 por 4. Muy bien, primero las filas, luego las columnas. 3 filas, 4 columnas. Tamaño 3 por 4. Fila 2. ¿Cuáles son los elementos de la fila 2? 7, 7, raíz de 2. raíz de 2, 3 y 0. Adiós. Columna 3. Menos 5, Menos. 3, menos 3. Lo escribo en forma de columna para que no se le olvide a uno que nació de una columna, ¿no? Componente 2, 4. 2, Muy bien. Fila 2 con columna 4, ¿no? Es como si a ustedes le estuvieran dando direcciones, ¿no? Calle tanto con carrera tanto. Es A1 se ubica. Componente 4, 2. No hay. sería 0. 0 no, porque 0 es un número y ese número yo no lo veo en la posición 4, 2. Pero no hay fila Perfecto. 4. No hay. Sí, sí. No hay. Muy bien. Hasta allá no llegan las direcciones, ¿no? Como si fuera acabado el barrio. No, esa dirección no existe. Diagonal principal. 2, raíz de 2 y menos 3. Muy bien. El que está en la posición 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Ahí lo subrayé. 2 raíz de 2 y menos 3. Lo voy a escribir como una fila. ¿Sí? Usted también, esta es una forma de representar 3 números, ¿no? Usted también podría haber hecho lo siguiente. 2, raíz de 2, raíz de menos 3. Y encerrarlo entre paréntesis. Y lo puede ver como un punto tridimensional. ¿Sí? Hay muchas formas de representar 3 datos, ¿no? Le puede decir, no, yo quiero inventarme una propia. ¿Por qué no? 2, rayita, raíz de 2, rayita, menos 3. Ahí están los 3 datos. Entonces son representaciones, ¿no? La idea es entender que son 3 datos. Y a veces esos datos pues tienen un orden. ¿Sí? En la matriz es importante el orden, ¿no? Si usted cambia aquí la organización, pues cambia la información, ¿no? Porque recuerde que al fin de cuentas, cuando usted le coloque contexto, todos tienen etiquetas. Entonces piensen en un horario de clase, ¿no? Si usted le cambia el orden a las materias, pues obviamente usted está armando otro horario totalmente diferente, ¿no? Ya no sería el mismo. Entonces, uno organiza, ¿no? Le coloca un orden a las cosas y el orden es importante. Bueno, esa es la estructura de una matriz. Por filas, por columnas, está el tamaño, están las componentes. Se maneja doble subíndice, primer subíndice para filas, segundo subíndice para columnas. Listo, ya conocemos la estructura de la matriz. ¿Sí? Ya que conoce la matriz, la estructura de la matriz, pues aquí les tengo un ejercicio para que organicen los datos en una matriz. Y este no es solo organizar. Después de organizarlos, tiene que hacerle una pequeña modificación. Voy a aumentar un poquito para que se vea. ¿Sí? Dice, en una encuesta de 3.320 personas, una encuesta de 3.320 personas reveló que de los encuestados registrados como demócratas, 843 aprobaron el desempeño del presidente. 426 no lo hicieron y 751 no opinaron.
De los republicanos registrados, 257 aprobaron el desempeño del presidente, 451 no lo hicieron y 92 no opinaron. De los registrados como independientes, 135 aprobaron, 127 no lo hicieron y 38 no opinaron. De los restantes encuestados que no estaban registrados, 96 aprobaron, 64 no lo aprobaron y 45 no opinaron. ¿Sí? Ahí ya ve uno el primer inconveniente a la hora de colocar un ejercicio de matrices. ¿Cuál es el primer inconveniente? Los enunciados tienden a ser grandes. Se demora uno más leyéndolo que resolviendo el ejercicio. Bueno, lo primero, la parte fácil. Represente estos datos en una matriz de 3×4. Entonces, cuando usted ya tiene contexto, existen unas etiquetas. ¿Ves? Usted lo primero que tiene que hacer es definir el tamaño y cuáles son las etiquetas. Ya organizando las etiquetas de las filas y etiquetas de columnas, organizar la información es muy simple. ¿Sí? Entonces, la idea es que organicen los datos y miren la segunda parte. Entonces, la segunda parte dice que hay un pequeño error. ¿Ahí alcanzan a leer, cierto? Sí. Sí, señor. Listo. Sí, profe. Bueno, los voy a dejar ahí trabajando 10 minuticos y me cuentan cómo les va. ¿Sí? Entonces, yo ya vengo. Bueno, entonces trabajen ahí un momentico.
clase virtual. Profe, qué pena, se fue la imagen, me parece. Tal vez se bloqueó el computador. Sí, tal vez se suspendió. No, a mí me parece, dele fijar en la del profesor. Ahora sí se fue. Sí se fue, ¿cierto? Sí, se fue. ¿Alguien por casualidad vio la parte B? Sí, sí, se fue. Se fue la imagen. Señores, ya, es que cuando uno se demora un poquito, se va la imagen. Volvió a avisarles eso. Tranquilo. Profesor, ¿Sí, señor? yo ya tengo la matriz. Listo, hagamos la matriz y ahorita miramos el segundo entonces. 3 por 4. Yo también ya tengo la matriz, profe. Bueno, También. voy a colocar primero el tamaño. 3 filas por 4 columnas, ¿sí? 3 Sí, filas, es 3 4 columnas. por 4. 3 filas, 4 columnas. Bueno, conceptos que van en la fila. Etiquetas. En la fila van ¿Aprobaron? los que aprobaron, los que no ¿Aprobaron? lo hicieron. Aprobado, No no lo hicieron. aprobado y no opina. No opinaron. Aprobado. Uy, me tocó cambiar. Bueno, borro esta y aquí pongo la otra. Aprobado. No aprobado. ¿Y qué más? Y no No opina. opina. No opina. Ya uno colocando la etiqueta, de resto es fácil. Entonces, ahora sí las 4 de arriba. Demócratas, republicanos, independientes y no registrados. Demócratas, bueno, toca de a poquito. Demócratas, ¿qué Las más? iniciales. Demócratas, Independientes, republicanos. RP. republicanos, Republicanos. demócratas, republicanos, Independientes, independientes y no registrados. no registrados. Listo. Bueno, por lo general cuando a uno le dan el enunciado viene organizado, ¿no? Por fila, la información viene por fila o por columnas, ¿no? La información que nos dan es de ¿cómo viene? Por columnas. Por columnas. Demócratas. Sí, señor. 843, ¿no? Aprobó. Sí. Listo. Dígame los números. 426 no 426 aprobaron. y 751. 751 no opinaron. Listo. Republicanos. 257. 451. 451. 92. 92. Independiente 135. 153, ¿no? Sí, no, 135. Ah, perdón. 127 Y y 38. 38. No registrados. 96. 96, 64 y 45. Ahí en teoría está el total, ¿no? ¿Cuánto era en total? En total, 3.320. Voy a escribir por aquí. Bueno, ahí no es necesario colocarle las líneas de encerrar la información, ahí está. Ahí Entonces, está esto, la cuadrícula. sí. Es ahí el total, se me fue el número, 3.320. Listo. Esa era la primera parte, ¿no? Entonces, cuando usted va a organizar la matriz, pues lo primero es colocar las etiquetas, ¿no? Ya con eso puede bajar la información. Listo, esa era la parte fácil.
Ahora le quise agregar algo de más. En realidad el ejercicio terminaba ahí, pero le agregué lo otro. Dado que el total de personas que se muestra en la matriz no corresponde con el total de encuestados, se puede determinar que hubo algunos errores a la hora de digitar la información correspondiente a las personas no registradas. Entonces, hubo un error en la parte de los no registrados. Por aquí algo falló. ¿Sí? Entonces, si uno suma, no le va a dar 3.320. ¿Alguien podría hacer la suma ahí rápidamente en una calculadora? 3.325. 3.325. Uy, nos están sobrando 5 personas. ¿Sí? Entonces, por ahí se pescaron que el error estuvo en los no registrados. Hay 5 de más. Y se tiene certeza de la cantidad de personas que no aprueba el desempeño del presidente. Dice que efectivamente es 64, o sea que ese dato está bien. Los que aprobaron en los no registrados no son 96 sino 92. No sé, no, porque el profesor dice que en los aprobados Dice que corría los datos erróneos teniendo en cuenta. en los aprobados son 1327. Y si sumamos toda la fila de aprobados nos da 1331. O sea, Dando 4. Habrían 4 diferencias, harían 92. 92. 92. ahí sobrarían 4, profesor. Sobrarían 4. ¿Cuánto era la suma? 43 más. Serían aprobados 92. 1.331. No opinaron 44, ¿no? Ahí sobrarían 4, profesor. Y pues por descarte en la última fila sobraría 1, creería yo. Entonces la idea es que este dato sobran 4. Entonces, en realidad, obviamente todo lo Sería de 92 a 44. en realidad deberían ser 92. Y abajo 44. Y abajo tendrían que ser entonces 44. ¿Sí? Y voy a tachar el 96 y voy a tachar el 45. Disculpe, profe, abajo no sería 49, porque inicialmente el valor total, la diferencia son 5, ¿no? De 3.325 a 3.320. Y ya se modificó el valor en 4 unidades, solo quedaría por modificar una unidad, o sea, ya no sería 45, Por eso, nos está 44. Nos sobraban 5. De la primera ya quitamos 4. Nos falta quitar 1. Ah, ok, listo, sí, señor. Sí, correcto, ya entendí. Listo, ese era el ejercicio, ¿sí? Algo sencillito, como para iniciar apenas. Bueno, entonces, ¿cómo colocar la información en la matriz? Bueno, ya casi acabo la parte que tenía escrita, ¿no? Bueno, tipos especiales de matrices. Bueno, hay muchos tipos especiales de matrices, muchos nombres por ahí que uno puede encontrar en el álgebra matricial. Aquí simplemente, pues yo me centro en uno que otro. En realidad hay muchos tipos especiales, pero los primeros que vamos a ver no se escucha nada. ¿No escuchan? Sí, se escucha normal. Sí, se escucha. Ahorita se ha cortado.
Si no escucha, bueno, cuando no escuche o algo así, de pronto saliendo y entrando puede tomar otra vez el sonido. Listo. Tipos especiales de matrices. La primera matriz especial es la matriz nula, que también vamos a llamar 0. ¿Sí? Esa la vamos a denotar con una O mayúscula, o también la pueden ver como si fuera el número 0. Y le escribimos el tamaño, ¿no? ¿Cómo se define? Pues voy a utilizar la notación abreviada. Definiendo la componente, ¿no? Este señor recuerda que representa cualquier componente. Entonces, la matriz nula es la matriz de entradas A y J, tal que la entrada A y J siempre vale 0. Para todo I, para todo valor de I, desde 1 hasta M, y todo valor de J, desde 1 hasta N. ¿Sí? Podríamos escribir un ejemplo. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un 0 de tamaño 2 por 4, por decir. 2 filas, 4 columnas. ¿Cuáles son las entradas? Puros ceros. En cierta forma podríamos decir que tenemos un 0 con determinado tamaño. ¿Sí? Bueno, ya que nos quedó aquí más espacio, podríamos hacer ahora un 0 de tamaño 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. ¿Sí? Mejor dicho, que tenemos una tabla vacía, sin información. ¿Para qué uno necesita una tabla vacía? Bueno, es que eso sirve para la parte del álgebra entre matrices, para poder operar. Igual que en los números hay un número que no hace nada, ¿no? En la operación suma, que es el 0. Y gracias al 0 uno puede resolver algunas ecuaciones. Entonces, para eso necesitamos el 0, para hacer álgebra. Bueno, la otra ya son matrices cuadradas. ¿Qué es una matriz cuadrada? Pues es una matriz, mira, aquí está escrito, mira, aquí en esta anotación está todo dicho de forma implícita. Una matriz con entradas, pero aquí lo que sobresale es el tamaño. N por N. ¿Sí? O sea, ¿qué nos están diciendo acá? Que la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas. Entonces aquí podríamos escribir matrices de tamaño 1 por 1. Sería el tamaño más pequeño que hacemos para matrices. 2 por 2, matrices 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Esos son matrices cuadradas. Entonces, cuando uno trabaja matrices cuadradas, en vez de decir tamaño n por n, uno también puede decir orden n. Entonces, cuando usted escucha una matriz de orden 3, se sobreentiende que tiene 3 filas, 3 columnas. Es una matriz cuadrada. ¿Sí? No necesitamos un ejemplo. Aquí ya habladito quedó el asunto. Entonces, el número de filas coincide con el número de columnas. Bueno, eso sí lo podríamos escribir. El número de filas y columnas coinciden. Y de las matrices cuadradas empiezan a salir unos casos particulares. Está la matriz triangular. En teoría, las matrices triangulares son muy importantes. ¿Sí? Aquí yo no le doy mayor relevancia a las matrices triangulares, pero en teoría son muy importantes. De las triangulares existen dos tipos de triangulares. Está la superior y está la inferior. ¿Sí? Voy a dejarlo primero acá. Superior. ¿Cómo es una matriz triangular superior? Pues primero que todo tiene que ser una matriz cuadrada. ¿Sí? Mira, aquí lo vuelvo a señalar con el tamaño. Matriz de n por n. Con entradas A y J. ¿Qué condición le colocamos a las entradas? Bueno, la condición es que la componente IJ es 0 si el subíndice I es mayor al subíndice J. Eso es una forma de escribirla. Aunque usted lee eso y queda como un poquito desorientado. ¿Sí? ¿Qué quiso decir ahí? ¿Sí?
Entonces, aquí coloqué 3 ejemplos y esos 3 ejemplos, una de ellas es una matriz triangular superior. Entonces, lo quiero dejar así primero para ver si ustedes son capaces de leer esta información. Identifican cuál es la matriz, si la primera o la segunda. Profesor, se le fue el audio. Que es deshabilitarlos a ustedes para que no me quiten el sonido. ¿Listo? Listo, profe. De esa matriz, ¿cuál es triangular superior? ¿Primera, segunda o tercera? La tercera. La tercera. Bueno, según eso, en la matriz triangular superior deben haber ceros. Voy a empezar con la primera a ver qué pasaría. Voy a tomar uno de los ceros que están ahí. Es la primera. Voy a tomar este cero, por ejemplo. Es este. Este cero corresponde a qué componente. A1, ¿En qué fila 3. quedó? A1, 3. A1, 3. Entonces pregunto, 1, la I es mayor que el 3, que es la J. No. No. No, es la tercera. No, señor. No, señor. Entonces en realidad no sabemos nada, ¿no? Porque yo tengo es la condición cuando I sea mayor que J. Pero aquí pasa lo contrario, entonces hay que pasar. ¿Quién sabe? Cualquier cosa puede pasar. Voy a tomar entonces de pronto la componente que está aquí abajo, que subrayé. ¿Esta componente cuál es? 3-1. A3-1. 3-1. A3. Y vale 3. A3. Vale 1. 1. Pregunta al millón. ¿3 es mayor a 1? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, según la definición, la componente señor. A31 debería valer 0. Y vale 4. Entonces, esa primera no es triangular superior. ¿Sí? Entonces, esta no es. La segunda. La segunda no es cuadrada, no es No, de... porque no es cuadrada. Muy bien. Ni siquiera tengo que mirar las componentes. No es cuadrada. Entonces, no me interesa. La última sí es cuadrada. Y en la última, si usted mira las posiciones donde están los ceros, en todas las posiciones, voy a subrayar aquí las posiciones. Esta es la posición 2, 1. 2 es mayor a 1. Tiene que ser 0. Este señor es la posición 3, 1. 3 es mayor a 1. Tiene que ser 0. Y el otro es 3, 2, donde 3 es mayor a 2. Tiene que ser 0. Entonces, esa sí es triangular. ¿Sí? Entonces, la quería dejar así primero escrita para ver si podían entender la simbología. Ahora sí la vamos a colocar bien. Entonces, ¿qué es lo que usted debe tener en cuenta a la hora de determinar si la matriz es triangular superior? Bueno, el cuento es muy sencillo. Voy a borrar aquí estos que tomé aquí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que la condición es para cuando un subíndice es mayor a otro subíndice. ¿Sí? Y para saber cuándo es mayor, pues hay un punto de partida, hay un punto de referencia, que es cuando es igual.
Y cuando los subíndices son iguales, usted está refiriéndose a la diagonal principal. Entonces, todo se define a partir de la diagonal principal. Entonces, en el último, voy a subrayar la diagonal principal. Entonces, en palabritas, ¿qué quiere decir triangular superior? Que por debajo de la diagonal principal hay ceros. Todos son ceros. ¿Sí? Ah, esa es una forma más simple de definirlo, ¿no? Oiga, entonces, ¿por qué se llama superior y nombran es lo que está abajo de la diagonal? Bueno, la idea es que si abajo de la diagonal hay ceros, los ceros que representan vacíos, espacios en blancos. Aquí no hay información. Entonces la idea es que si la matriz tiene información interesante, esa información está arriba o en la diagonal, pero abajo no hay nada. Entonces por eso es superior, porque la información está arriba. ¿Sí? Aparte de superior, pues también existe el concepto de inferior, ¿no? Entonces si uno le da la misma definición de ahorita, entonces la idea es que las componentes I, J son 0, cuando ahora J, oiga, puse la misma definición. J menor a I. Cuando J es mayor a I. Ese J quedó raro. Cuando J es mayor a I. ¿Sí? En palabritas más cómodas, si por encima de la diagonal principal hay ceros. Aquí puse un ejemplo. Ese ejemplo, ¿esa matriz es triangular superior? Sí. ¿Sí? ¿Y los ceros que están abajo, qué pasa? ¿Sería superior e inferior? Ah, muy bien. Los ceros de abajo no le quitan el nombre de superior. ¿Sí? Lo único que usted tiene que hacer es simplemente trazar la diagonal principal y mirar. Si hay ceros por abajo, esto indica que es superior, ¿no? Si hay ceros por arriba, inferior. En este caso, esta es superior e inferior. ¿Sí? Entonces, la definición no dice que no puede hacer las dos cosas. Aquí me alcanza espacio para otra. Esta es triangular, esta matriz nula. Sí. Y los ceros que están en la diagonal. No sé, es una matriz nula, ¿no? No sería una... Sí, Es una nula matriz vacía. sí, pero es triangular. Pues cumple con los... Es de 3×3. Es cuadrada. Sí. Cumple con el requisito de que es cuadrada, viéndolo desde el punto de vista triangular, ¿no? De la definición. Y que I es mayor que J, ¿no? Cumple los dos requisitos de superior e inferior. Ah, muy bien. Es de ambos tipos, ¿no? Que en la diagonal hayan ceros o no hayan ceros es lo de menos, porque es que la definición no tiene nada que ver con los que están en la diagonal. La diagonal simplemente nos sirve como punto de referencia, ¿no? Usted lo que tiene que mirar es si arriba o abajo hay ceros. En la definición nunca nos dice qué pasa con la diagonal. Entonces, por abajo hay ceros, es superior. Por arriba hay ceros, es inferior. ¿Sí? Entonces, esta es de ambas. ¿Sí? Cuando una matriz es triangular superior e inferior, se conoce como matriz diagonal. Entonces, diagonal, simplemente voy a escribir que es superior e inferior.
Los ejemplos que tenemos ahí escritos arriba son de matrices diagonales. Entonces, ¿dónde está la información? De llegar a ver información, la información está sobre la diagonal. ¿Sí? Fuera de la diagonal no hay nada. Por eso se llama matriz diagonal. Y de las matrices diagonales existe un caso particular, que es la matriz escalar. ¿Qué es una matriz escalar? Pues es una matriz diagonal. Diagonal, pero tiene que tener algo de más, ¿no? Para colocarle un nombre. La idea es que todas las componentes de la diagonal tienen el mismo valor. O sea que la que está llena de cero es escalar. Es una escalar, muy bien. Diagonal. Y todas las componentes de la diagonal son iguales. ¿Sí? Entonces, ejemplo, la matriz nula de 3×3, por ejemplo. ¿Sí? Podríamos acá, nuestro si queda espacio, poner, no sé, 2, 2, 2, y el resto, ceros. Esa es una matriz escalar. Bueno, las matrices por lo general las llaman con letras mayúsculas, ¿no? Pero las escalares uno podría hacer una excepción. Entonces, lo podríamos llamar con el número que está representando la matriz, que en este caso sería el número 2, ¿no? Pero si coloco un número, yo no puedo decir que un número es igual a una tabla. Entonces, a ese número le coloco tamaño. Este es un 2 de tamaño 3×3. Entonces, A es una matriz. ¿Sí? De las matrices escalares hay una que sobresale. Hay una que es más importante que otra. Es la matriz escalar 1. La matriz 1 de n por n. En forma general. Esa matriz se suele denotar con la letra I, porque es muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene de especial? Es una matriz que solo tiene cantidades en la diagonal y esa cantidad vale 1. Esa matriz se suele conocer como la matriz identidad. Entonces, por eso la I. Y tiene una función muy, pero muy importante en toda la teoría. En toda la teoría es muy importante. También a la hora de multiplicar matrices, porque ese señor va a trabajar de igual forma como trabaja el número 1 en la multiplicación de números. ¿Qué hace el número 1 en el producto de números? ¿Cuánto es 1 por A? Es que hace el 1. Da el mismo valor principal. Eso, mejor dicho, no hace nada. Eso es importantísimo en el álgebra. Facilita la ecuación. A partir de eso es que uno puede resolver ecuaciones. Bueno, entonces la matriz identidad es muy importante. Estas son las matrices, bueno, las primeras que uno puede ver así como que sobresalen. Y en la teoría, pues uno las nombra de vez en cuando. Las matrices escalares van a hacer lo mismo. Van a trabajar como si fuera un número en realidad, en el producto de matrices. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno. Construcción de matrices a partir de otras matrices. Entonces, si usted tiene matrices, a partir de ellas, puede construir, ¿sí? Si usted tiene tablas, a partir de esas tablas, usted puede crear otras tablas. Y algunas formas para construir esas tablas son, o esas matrices, es por submatrices, matrices aumentadas y operaciones entre matrices. Entonces, la primera parte serían las submatrices. ¿Sí? ¿Qué es una submatriz? Pues es una matriz que se obtiene de tomar parte de la información de la matriz original. ¿Sí? Pero usted no puede sacar números al azar de la tabla. Tiene que ser con un orden. Entonces, da una matriz A. De esa matriz, escogemos algunas filas, escogemos algunas columnas
Y entre la intersección de esas filas y columnas armamos una matriz pequeña. Entonces, una submatriz, bueno, submatriz, voy a escribir mejor. Ah, no, está bien como está, submatrices. Entonces, una submatriz se obtiene de una matriz A, bueno, de una matriz al escoger de ella algunas filas y algunas columnas. ¿Sí? Y tomar las componentes que están ubicadas en esas filas y esas columnas a la vez. Bueno, o en esas filas y columnas a la vez. A la vez. Voy a hacer un bosquejo como para representar la situación antes de sacar un ejemplo. Es un bosquejo. Tendríamos una matriz por acá, ¿sí? Llena de información. Y de ese señor escogemos algunas filas. Esta fila, por aquí esta fila, por aquí esta fila, una fila más abajo, por aquí otra fila más abajo, ¿sí? Y por acá hay información que no tocamos. ¿Sí? Y escogemos algunas columnas. Segunda columna, tercera columna, octava columna, última columna. Entonces, cuando usted mira filas con columnas, entonces está formando intersecciones. Toma esas componentes y con esas componentes arma una nueva matriz, respetando el orden con la que salen ahí. ¿Sí? Supuestamente ahí en la gráfica vamos a tener una matriz de 5 filas con 4 columnas, ¿no? ¿Sí? Aunque eso ya aparece en cero, no vayan a pensar que estoy haciendo una matriz nula, ¿no? Esos círculos representan las intersecciones. En sí eso es lo que uno haría, ¿no? Entonces, ahora sí hagamos un ejemplito como para entender la situación. Entonces podríamos tener una matriz 2, 3, 4, 5, 7, menos 1, 0, 3, 2, 1, 10, 8, 5, 4, 4, 1, 1, 3, 2, 8. Y esa matriz A podemos crear muchas submatrices, entonces simplemente escoger. Voy a escoger, por ejemplo, la segunda columna, la cuarta columna y la quinta columna. Y me voy a quedar con 2 filas, la primera y la tercera. Entonces tomo los elementos de las intersecciones. El 3, el 1, el 5, el 2, el 7 y el 8. ¿Sí? Escoge algunas filas, escoge algunas columnas y con eso crea una matriz más pequeña, respetando el orden, ¿no? No le vaya a cambiar el orden. Entonces, primera fila, 3, 5, 7. Última fila, 1, 2 y 8. La dinámica Una pregunta. ¿Sí?
¿Y cómo se van a nombrar esas submatrices? De las submatrices siempre uno trabaja con un caso particular. Esas son las que uno nombra. Aquí pues no le voy a dar mayor importancia al nombre. Le voy a dar nombre a las que nos interesan. Entonces, de las submatrices, ¿sí? Entonces esa es la idea, ¿no? Sacar algunas filas, algunas columnas. Y se arman matrices más pequeñas, conservando el orden, ¿no? Voy a escribir aquí, conservando el orden. El orden. ¿Sí? Pero en sí, estas en forma general no me interesan. Me interesa un caso particular de submatrices. De las submatrices, caso particular, están las matrices menores IJ. Esas sí me interesan. Caso particular, menores IJ. ¿Sí? Si la matriz se llama A, entonces el menor IJ colocaría A, IJ. ¿Cómo se obtiene la menor IJ? La menor IJ escoja todas las filas excepto la I y escoja todas las columnas excepto la J. Mejor dicho, elimine la iésima fila y la jésima columna. Entonces, se obtiene de A al eliminar la iésima fila y la jésima columna. Aprovechemos ahí la matriz A. Entonces podríamos hablar de la matriz menor 2, 3. Entonces quite la fila 2 y la columna 3. ¿Sí? Voy a tachar un momentico arriba. Fila 2 se elimina. Columna 3 se elimina. ¿Sí? Y nos quedamos con lo que sobró. Entonces la resultante va a ser una fila menor y una columna menor. Entonces por eso se llama la menor. Bueno, entonces esto nos quedaría 2, 3, 5, 7, 10, 8, 4, 4 y 1, 1, 2 y 8. Profesor, Sí, señor. disculpe esto, la fila y las columnas que eliminamos nos los da el nombre de la submatriz. Sí. Listo, vale, gracias. Entonces aquí está diciendo elimine fila 2, columna 3. Ya. Bueno, ese es uno, ¿no? De una matriz yo puedo sacar muchos menores. De esta en particular, ¿cuántas matrices menores IJ salen? Esa cuenta está fácil. Aquí podríamos sacar más, ¿no? Podríamos hablar de la menor 1, 2. Quite la fila 1, columna 2. Menor 3, 4. ¿Saldrían 8? 8. No sé. Menor 1, 3. Menor 2, 2. Menor 4, 1. Menor 5, 4. ¿Sí existe el menor 4, 1 aquí para este ejemplo? No, señor, porque ahí sería la I mayor que J, ¿no? No, es porque no hay 4 filas. Ah, muy bien.
Ese sí no existe. ¿Cuántos menores sí existen? Los 4 que apuntó ahí ahorita, ¿no? ¿Será que no hay más? Muestra a ver. Menor, no, 5. 1,5. A ese sí está. Menor, no sé, 2,3. Ah, ese era el que ya tengo escrito. Ya deberían saber la cuenta con lo que acabo de escribir. ¿No? Se la voy a colocar en palabras. A posee tantos menores como componentes tiene. Porque para nombrar un menor, ¿usted qué coloca? Una I y una J. Y con una I y una J, ¿usted qué hace? Una componente. Entonces, ¿cuántos menores hay? 20. 20, sí. 4 por 5. Ah, el tamaño de la matriz. Entonces, en teoría, si A es de tamaño M por N, entonces hay M por N menores. Bueno, la multiplicación normal, ¿no? M, N menores. Son importantes, pero más adelante. En realidad, ahorita no nos interesa tanto los menores. ¿Para qué vamos a utilizar los menores? Para definir determinante. ¿Sí? Y para eso todavía falta bastante. Entonces, más adelante volvemos aquí con los menores. Entonces, esa es una forma de sacar matrices, ¿no? Escogiendo algunos señores, pero el orden es muy importante, ¿no? Que se preserve el orden. Bueno, otra forma es con matrices aumentadas. Yo creo que ahí se entiende cuál es el objetivo. Si usted tiene una tabla, la idea es que esa tabla hay que hacerla un poquito más grande. ¿Cómo se puede hacer más grande una tablita? Pues agréguele filas, agréguele columnas, ¿no? Y cuando usted agrega filas, esas filas representan otra matriz. O sea, mejor dicho, para matrices aumentadas usted necesita por lo menos tener 2 matrices. Y tienen que tener características de tamaño. ¿Sí? Entonces, matrices aumentadas se obtienen al unir 2 matrices. Bueno, por lo menos 2 matrices. Por lo menos 2 matrices en donde se unen por las filas o las columnas. ¿Sí? Para filas, si usted quiere unir filas, ambas deben tener la misma cantidad de filas. ¿Sí? Y para columnas, lo mismo. Entonces, simplemente voy a escribir aquí columnas entre paréntesis y aquí columnas. Entonces se sobreentiende. ¿Sí? Y para que quede claro, pues un ejemplito, ¿no?
Entonces, por ejemplo, podríamos tener la siguiente matriz. Matriz A. 2, 3, 1, 4, 5, 6. Podríamos tener aquí una matriz B, que fuera 1, 4, 7, 2, menos 1, 3, 5, 7, 8, por decir. Y podríamos tener por aquí una matriz C, que fuese 1, 0, 3 y 1, por decir. B con C no se pueden unir. Cuestión de tamaños. ¿Qué debe pasar? Debe consideren algo en tamaños. Pero en cambio, A con B sí se puede. ¿Sí? Podríamos colocar A inmediatamente después de A, agregarle la matriz B. ¿Sí? Eso se puede escribir matemáticamente, esa operación A rayita B. Donde finaliza A, continúa B. Además, aquí la podríamos encerrar, como para decir que estamos creando es una matriz más grande. Esa es una forma de simbolizar la operación. Entonces, ¿qué hago? Pues escribo la matriz A. 2, 3, 1, 4, 5, 6. Ese tipo de operaciones uno lo suele trabajar cuando uno trabaja archivos en Excel, ¿no? A veces uno le agrega. Entonces, aquí una rayita, como para que se vea le estamos agregando, le estamos aumentando. Y aquí coloco la matriz B. ¿Sí? Esa sería la unión. Crea una tabla más grande. Esa es una operación. Operé dos matrices para crear una matriz más grande. Esa operación no sería una operación conmutativa, ¿no? Si a A le agrega B, no es lo mismo que si a B le agrega A. El orden interesa, ¿no? ¿Sí? También A con C se pueden unir. Podríamos colocar, por ejemplo, donde finaliza A, hacia abajo, le agregamos la C. Eso lo podríamos escribir de esta forma. A rayita abajo C. ¿Sí? No van a creer que estamos haciendo una división, ¿no? Simplemente una pequeña anotación. Entonces nos quedaría 2, 3, 1, 4, 5, 6 y donde finaliza le agregamos la C. 1, 0, 3, 1. Entonces, uniendo tablas, tenemos una tabla más grande. Esa sería la idea, matrices aumentadas. Eso en realidad lo ponemos en práctica. Bueno, en la vida real uno lo pone en práctica, ¿no? Repito, a veces usted tiene información en Excel, ¿sí? Unos datos de ciertas personas puede ser, y tiene otra tablita que tiene también datos de esa misma persona. Entonces usted puede unir los dos datos y tener una sola tabla en donde compartan las dos tipos de informaciones de las mismas personas. ¿Sí? O de pronto uno está en la lista de clase, ¿no? Entonces fulanito, sultanito, tatán. Para la próxima clase mira la lista y, uy, aparecieron dos estudiantes más. Entonces, ¿qué hace uno? Los agrega. Y la tabla aumentó. ¿Sí? Entonces, hacer matrices aumentadas es una operación normal. Pero aquí matemáticamente tiene sentido. Bueno, matemáticamente también va a tener sentido. Esto lo vamos a utilizar para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Aumentar. ¿Sí? También para determinantes existen unas fórmulas para sacar determinantes aumentando. Los determinantes van a ser para matrices cuadradas.
Las de 3×3 tienen algo especial, hay una fórmula muy bonita para las de 3×3. Simplemente agréguele las dos primeras filas al final. Y con eso es fácil obtener una fórmula para calcular el determinante. Eso lo vamos a ver más adelante. Las matrices aumentadas son interesantes. ¿Sí? Y lo otro ya serían matrices por operaciones. Para matrices existen dos tipos de operaciones. Está la suma. Bueno, en realidad hay tres. Suma y multiplicación por escalar. Bueno, voy a escribir multiplicación por escalar. Bueno, en realidad lo importante es el producto. Esas son las importantes. Suma y producto. ¿Sí? En el producto hay un caso particular. Bueno, hay muchos casos particulares muy bonitos del producto. Pero del producto nace la multiplicación por escalar. Vamos a ver que la multiplicación por escalar es un caso particular del producto. Cuando usted toma una matriz y la multiplica por una matriz escalar. ¿Sí? Esas son las dos operaciones básicas, suma y producto. Con producto usted hace maravillas. Eso lo vamos a ver. Con productos, en cierta forma, usted resuelve sistemas de ecuaciones lineales. ¿Se acuerdan en el colegio cuando le enseñaron a resolver sistemas de 2×2 aplicando el método de eliminación? Ustedes le enseñaron eliminación, igualación y sustitución en el colegio. Con producto podemos hacer método de eliminación. De ahí nace el método de eliminación, de la multiplicación de matrices. Bueno, vamos a empezar con la suma, seguimos con la multiplicación por escalar y luego sí nos vamos al producto, en donde vamos a ver que la multiplicación por escalar es un caso particular. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Listo.